Hola, buenos días papás. A continuación voy a explicar el trabajo de este día miércoles 29 de abril. Vamos a ver dos materias solamente. Ahorita estamos dejando descansar un poquito español. Vamos a continuar después con el nuevo proyecto. Ahorita vamos a ver matemáticas y aquí el juego que estábamos haciendo acerca del media vuelta, un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta, nos va a desembocar a un tema muy importante que es precisamente el tema de ángulos. Por eso aquí en el desafío 63 dice México y sus ángulos. No quiere decir que el país como tal tenga ángulos en su territorio o algo así parecido, simplemente que viene de ese tema que le pusieron de esa manera para que sonara interesante. Entonces, lo importante aquí es que ya vamos a entrar al término que es un ángulo. Y bueno, antes de empezar el tema, vamos a definir qué es un ángulo y quisiera que este término o este concepto lo anotaran en su cuaderno de matemáticas para tenerlo como inicio a este tema. El ángulo dice que en geometría el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tengo yo una figura. En primer año les decimos que esos eran puntas. Después de puntas lo cambiamos por vértices. Aquí está el vértice, vértice, vértice. El triángulo, por ejemplo, tiene tres vértices. Si hablamos de un cuadrado o un rectángulo, tendría cuatro vértices. Y el que está acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, el concepto de ángulo, dice que está definido por dos semirrectas, en el cual al juntarse hacen el vértice. Y de ahí la abertura, dice, la medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Eso quiere decir, vamos a subir un poquito la imagen, aquí tengo el triángulo. Entonces tengo esta semirrecta, eso le podría llamar una recta y otra recta del lado del triángulo, y aquí tengo el vértice. Entonces la abertura que existe entre estas dos líneas, a eso le voy a llamar ángulo, ¿sí? Aquí hay otro vértice, esta abertura se llama ángulo. Aquí hay otro vértice, que en este caso sería esta semirrecta y esta semirrecta, y tenemos un ángulo. Lo que hemos estado jugando en las clases anteriores es algo parecido a esto, ¿sí? Las vueltas, media vuelta o medio giro. Ajá. Entonces, propiamente, cuando vemos un ángulo, lo vemos de esta manera. Entonces, ¿cuánto mide la abertura de una semirrecta con la otra semirrecta formando el vértice de aquí? La abertura, ¿cuánto mide? Ajá. Pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De la abertura de dos semirrectas y estamos determinando cuál es ese giro. Vamos a llamarlo así, como lo estamos manejando. Este es un giro de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Son giros. Ajá, pero ahora ya no le vamos a llamar giros, vamos a llamarle ángulos. Entonces, nuestras actividades anteriores era para introducirnos a este grandioso tema. Nos vamos a regresar al libro. Bien, aquí hay unas indicaciones, dice, en parejas lean las informaciones y realicen las actividades. Cuando se hace un giro, se da un origen a un ángulo, lo que hace ratito les dije. Los ángulos se miden en grados. Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera, 360, y observen en su libro que tiene como si fuera ahí es un símbolo que nos determina el grado, parece como una O como un cero chiquito que se pone en el número. Eso se
se lee de esa manera, 360 grados. Es muy distinto este tema, porque este es un tema de geometría, matemáticas. No lo vayamos a confundir con la temperatura. Cuando medimos la temperatura con nuestro termómetro, también medimos los grados centígrados o Celsius con grados, y también se escribe de esa manera, pero ese es otro tema muy independiente a de geometría. Bien, entonces, mucho ojo, para medir los ángulos necesitamos un instrumento que el hombre inventó y que le llamamos transportador, que es algo parecido a eso. Seguramente en casa han de tener ese instrumento en pequeño, ¿sí? Ese se llama transportador y sirve para medir los ángulos, pero todavía no lo vamos a utilizar. Entonces vamos poco a poco para que el niño vaya captando. Vamos a llegar a la utilización de este instrumento, pero todavía no lo vamos a realizar. Ahorita, con la experiencia que ya tenemos, vamos a resolver los siguientes problemas. Mucho ojo, aquí el libro no dice saquen su transportador, todavía no nos dice. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos indica. Dice, utilicen la información anterior para calcular cuánto mide el ángulo que se forma en cada giro. La información anterior se refiere a esta, ¿sí? Mucho ojo. Dice que toda la vuelta, aquí está señalada con la flecha, toda la vuelta mide 360 grados. La pregunta sería, ¿cuánto medirá la mitad de vuelta? Entonces, ¿cuál será? Bueno, pues simplemente tendríamos que medir los 360 grados entre 2. Entonces, ¿cuánto sería? 180 grados. Entonces, 180 grados sería la mitad. Siempre que demos la mitad de un giro, sería 180 grados. Aquí tengo mi transportador, ¿sí? Mi transportador tiene la mitad o la mitad de una vuelta o un giro a la mitad. Y si yo lo cuento, está contando de aquí al revés, de aquí para allá. Dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Como es la mitad del giro, pues mide 180 grados. Entonces, si es la mitad, es 180. Otra pregunta muy importante para poder resolver esa actividad es, entonces, ¿cuánto medirá el cuarto? ¿Cuánto medirá el cuarto? Bueno, si sabemos que este es el cuarto, de aquí, esta parte, ¿cuánto medirá? Bueno, si 180 es la mitad y el cuarto es la mitad de la mitad, entonces, ¿cuánto sería la mitad de 180? Entonces, la respuesta sería 90 grados. Entonces, un cuarto mide 90 grados. Y un octavo de vuelta, ¿cuánto mediría? Entonces, tendríamos que medir los 90 grados en dos partes, ¿sí? Y quedaría entonces en 45. Entonces, vamos a fijarnos bien. La mitad, 180. Un cuarto sería 90, ¿sí? Y un octavo, ¿sí? Sería 45, ¿sí? Entonces, considerando esa información, y le tenemos que ver esa lógica, y por eso les explico para que lo observemos. Nosotros empezamos de aquí. Entonces, de aquí vamos a manejar el 0. San Luis Potosí, 0. De aquí al primer octavo sería 45 grados. Más 45 grados, llegamos a lo que es un cuarto, 90. Más
más otros 45, llegaríamos a 135. Y luego llegamos a la mitad, 180. Y así le vamos sumando 45 más 45 según la división de esta, vamos a decir, de este dibujo, ¿sale? Entonces, considerando esto que les acabo de explicar, vamos a pasar a lo que sigue. Aquí dice, entonces, si yo parto de San Luis Potosí y llego a este ángulo que es un cuarto de giro, y aquí está señalado, se giró un cuarto de vuelta. El ángulo mide, ¿cuánto medirá? Ya lo dije anteriormente, entonces hay que captarlo. Si no lo captamos, bueno, podemos reforzar la explicación. Ustedes, mamás, espero que se esté entendiendo. Y luego tenemos aquí, si se dan cuenta, esto es 90 y esto es un octavo. Este es un octavo, este será la mitad del giro. Es la mitad del giro. Y esos son más de la mitad del giro. Podemos hablar de 3/4 de giro. 3/4 de giro. Entonces, no estoy utilizando mi transportador. Solamente estoy utilizando la información que hemos estado manejando, ¿sale? Con la explicación nueva que les estoy dando. Esto es lo que estamos manejando. Bien, vamos a subir. De acuerdo con el tablero de una vuelta por México, como dicen las preguntas, seguimos utilizando nuestro tablero, una vuelta por México, ¿sí? Esta hoja es bien importante, nada más que yo tengo aquí esta hoja es muy importante para estas actividades. Bien, si estoy en Coahuila, ¿hasta qué estado debo llegar para que se forme un ángulo de 90 grados? Entonces, recuerden, el de 90 grados va a ser el cuarto. Y hasta lo voy a poner aquí. A ver si se alcanza a visualizar mi color, porque a ver si se alcanza a observar. Este es un cuarto y ese mide 90 grados. Bien. El medio, este mide 180 grados. Se parece al transportador, por eso mide 180 grados. ¿Sí? Y el octavo, aquí está, 45 grados. ¿Sale? Entonces, en base con esa información, tenemos que resolver estos problemas, ¿sale? Entonces, los demás son muy parecidos, pero estamos manejando solamente estos grados, 180, 90 y 45. Entonces, solamente tenemos que ir sumando como mejor nos convenga. Si queremos utilizar puros octavos de giro, bueno, entonces sumamos 45 más 45 más 45. Si queremos combinar 90 más 45 según los datos que nos estén dando, lo combinamos y lo vamos sumando para obtener cuánto mide en grados todo el giro, ¿sale? Bien, en eso consiste esa página. Pasamos a la siguiente página. Bien, número 3 dice, ¿cuáles de estos ángulos miden 90 grados? Enciérrelos en un círculo. Igual, con estos los van a poner, que los pongan los niños para que vean dónde se acomodan perfectamente en la abertura. Por ejemplo, voy a hacer algunos errores. Por ejemplo, yo digo, ay, a lo mejor este cabe aquí. Si yo lo pongo aquí, alineado a las semirrectas, observen, no lo abarqué, me pasé. Entonces, este de 90 grados no es, ¿verdad? Entonces,
este ángulo no mide 90 grados. ¿Por qué? Porque es más grande. Entonces, debo de buscar y ponerlo de esa manera. A ver, por ejemplo, aunque estén chuecas las líneas, lo voy a colocar de esa manera. Observen, este es el de 90, me está pidiendo 90 grados. Entonces, lo tengo que alinear de esta manera. ¿Sí? Observen, y aunque esté volteado, no pensemos que, se está volteado. Debe de ser como como un cuadrado bien, bien derechito, como una hoja así. Ahí así, ver sus lados, no. Porque la hoja yo la puedo girar. Entonces, por eso, los lados del ángulo pueden ir cambiando de posición, porque yo voy girando una hoja. Entonces, por eso es importante empezar a manejar este tipo de recursos para que el niño al rato que veamos el transportador lo sepa manejar muy bien. ¿Sale? Entonces, con el 90 hay que ver, y los que estén dentro los vamos a encerrar. Bien, ¿y luego qué sigue? Bueno, ahí termina todo. Bájale, por favor, gracias. Entonces, aquí ya tenemos el dibujito del transportador. Sin embargo, no porque sea aquí el dibujito, quiere decir que es que ya debo de sacar mi transportador. Si los llevamos al pasito, el tema puede quedar muy bien asimilado. Pero si nos queremos saltar el proceso, a lo mejor los atoramos. Entonces, mejor vamos a continuar con esto. ¿Vale? Por favor, Sote. Vámonos ahora con entidad. En la página 98, 99. En la página 99 dice el legado cultural del virreinato en mi entidad. Bueno, nada más para hacerles un recordatorio a mis alumnos. Recuerden que estamos viendo nuestro Estado de México y lo que ha acontecido a través de la historia en nuestro Estado de México, lo que ha tocado el territorio del Estado de México, que tiene mucho que ver a veces con los demás estados, porque finalmente anteriormente las culturas que existieron desde un inicio pues andaban casi de un lugar para el otro, o eran pueblos pequeños y eran guerreros, así que una actividad muy importante que ellos realizaban era precisamente el de conquistar al otro grupo. Pero bueno, ya eso formó parte del pasado. Después llegaron los españoles y nos conquistaron, y una vez conquistados, impusieron una forma de gobierno que se llamó el virreinato. El virreinato se llamó así, ¿por qué? Porque el virrey era la máxima autoridad en ese territorio, aquí lo que hoy en día es México. Y él recibía órdenes del rey que vivía hasta España, ¿verdad? Entonces, como ellos nos conquistaron, bueno, pues ya trajeron a españoles, trajeron negros, y se empezó a hacer una mezcolanza de razas, pero también hubo una mezcolanza de cultura, porque no solamente se respetaron algunas de las tradiciones y costumbres de los aztecas, de los mayas, etcétera, sino que hubo una combinación de cultura también de España. Entonces se hizo una cultura muy grandiosa, muy rica. Entonces, aquí nos está explicando algunas de las cosas que nuestros niños seguramente ya han visto, que en la colonia, que en la población donde vivimos, se festeja algunas de las tradiciones o costumbres que se impusieron o que se acostumbran desde aquel entonces, desde que nuestro estado, nuestro país era gobernado por virreyes, ¿sí? A ese periodo, bueno, desde ese periodo se fueron consolidando aún más ese tipo de cultura, que era una nueva forma de expresarse. Entonces lo que vamos a hacer va a ser de forma diferente, no vamos a manejar la copia en este momento,
Sí vamos a darle lectura, quiero que le den lectura a la información, pero antes de darle lectura vamos a hacer la actividad que está aquí. A ver si lo puedes agrandar un poquito más, un poquito más. Ahí está. Dice, observa el cartel y las palabras en negritas. Tenemos palabras en negritas. Dice, piensa en una fiesta tradicional de tu localidad. Entonces ahí se mencionan algunas fiestas que todavía nosotros celebramos. Dice, si hay, tenemos que escribir, vamos a escribir en nuestro cuaderno el tema que estamos manejando y la actividad la vamos a ir describiendo y la vamos a ir realizando. Describe cómo se celebra esa fiesta que yo elegí. Si yo elegí, por ejemplo, Navidad o, por ejemplo, el festejo de uno de los santos que aparecen aquí, fiestas religiosas, vamos a describir si hay danzas, si hay música o baile, si hacen alguna comida en esa región, en donde se realiza, etcétera. Yo creo que todos tenemos de alguna manera esa experiencia y aunque no seamos propiamente católicos, pero nos damos cuenta que la gente lo festeja de tal manera. Entonces, yo creo que sí podemos recuperar la actividad desde ese punto de vista. Luego dice, realiza la lectura de las siguientes páginas y compara lo que ahí se menciona con lo que escribiste. Y se van a dar cuenta que la lectura que van a realizar aquí los niños va a tener mucho que ver. Yo creo que en esta parte vamos a consolidar el conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de la experiencia que los niños han tenido, van a comparar que todas esas costumbres y tradiciones que todavía llevamos a cabo, tiene que ver desde aquel entonces, desde el año de 1521, que fue cuando los españoles llegaron a conquistarnos y posteriormente, bueno, empieza la reorganización política a través de los virreyes, ¿sale? Entonces estamos hablando después de 1521, a los años que siguieron hasta el movimiento de independencia de 1910, entonces prácticamente fue un siglo en el cual el virreinato estuvo gobernando aquí en nuestro país, 100 años prácticamente. Y bueno, pues eso sería todo lo que vamos a hacer el día de mañana. Espero que tengan éxito y que les vaya bien con sus niños. Cualquier cosa, les hago la observación cuando yo reviso en mi celular, les hago la observación, no para molestarlos ni para nada, sino pues yo creo que para que a ver si podemos corregir el aprendizaje que a veces lo entendemos erróneamente, pues para poderlo acomodar. Y de esa manera pues asegurar que el niño está aprendiendo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir, ahora sí que en la lucha de esto. Nos vemos y que pasen muy bonito día.